Grenu Shalom Aleichem, bienvenidos a una emisión más de I Stand with Israel. La propaganda es el más importante elemento utilizado por los antisemitas, pero a la vez es el más antiguo. El programa del día de hoy es la historia de la propaganda antisemita desde sus inicios. Dominación y control de masas. Ese es el primer gran objetivo de la propaganda, sobre todo si nos referimos a los regímenes totalitarios y a las dictaduras. En los regímenes dictatoriales, la propaganda crea un enemigo en común en el ideario colectivo, que sirve también como cohesionador de la sociedad y aglutinador de los descontentos. El dominio de las masas se logra a través de la exaltación de las emociones, como es el odio, como es el miedo, y de las pasiones violentas. Como un componente esencial del odio se encuentra la cosificación del individuo, así como englobar aquellas cualidades negativas o aquellos defectos negativos en un estereotipo y traducir esa pasión violenta en ira, en más violencia todavía. Y que entonces la propaganda, entre más violenta sea, más intensifica la ira. Dejando claro el tema de la propaganda, los odios de grupo hacen parte esencial de este tema que estamos abordando, ya que una propaganda con tintes violentos carecería de un total sentido si no hubiese una minoría que atacar, una minoría que se deba agredir, una minoría contra la cual se actúe. Y pensador argentino israelí Gustavo Peretnik, en su libro La judeofobia, da una muy clara explicación al concepto de odios de grupo. Peretnik señala que un odio de grupo es cuando se deposita el responso de las miserias de la sociedad a otros, que por lo general son una minoría. Y esto se vio muy claro durante la Shoah, cuando los judíos eran los únicos culpables de todo lo que pasaba en la sociedad alemana. Y estos señalamientos por lo general vienen muy bien acompañados de calumnias y de mentiras. Quiero dejar claro que los odios de grupo no es solamente la judeofobia o el antisemitismo. Hay muchos odios de grupo, como por ejemplo la homofobia, la xenofobia, la misoginia, en fin, hay muchos odios de grupo y que por lo general son, como dice Peretnik, una interpretación incorrecta de la realidad. Con esto quiero decir que puede que pasen muchas cosas, como por ejemplo, cuando llega un grupo de refugiados, llámese de Venezuela, llámese de Nicaragua, y resulta que forman unas banditas, algunos de ellos, porque no todos, en donde atacan a la gente, y eso se ve mucho cuando llegan refugiados que por lo general vienen de otros países y entonces a veces por su misma cultura, porque no están acostumbrados a trabajar o porque piensan que todos se los van a regalar, cosa que no es así.
Entonces arman sus bandas de delincuentes y atracan. Eso por lo general se ve cuando llegan refugiados. Entonces, pero cuando se agranda o cuando se generaliza o cuando se malinterpreta la realidad, en ese momento es cuando surge la xenofobia en el caso del extranjero, o la misoginia en el caso de las mujeres, en donde se agranda ciertas características negativas, se agrandan y entonces se convierte en un prejuicio. O en el caso también de los homosexuales, porque hay unos cuantos que hacen cosas que no deben hacer, entonces piensan que todos son iguales. Entonces esa es la interpretación incorrecta de la realidad. Entonces, pero en el caso, y antes de entrar a lo que es la homofobia, o en el caso de la homofobia, vamos a definir otro concepto que el profesor Perendik también aclara en su libro, la judeofobia. La fobia. ¿Qué es fobia? Se podría decir, si le preguntamos a un psicólogo qué es fobia, nos puede decir que es miedo a algo. Miedo a las multitudes tiene su nombre en particular, miedo a las arañas tiene su nombre en particular, que de eso no vamos a entrar en este programa, pero para los psicólogos, para la psicología, fobia es miedo a algo. Y en el caso de las ciencias sociales, la fobia no es miedo, es odio, es desprecio a algo. Por eso es que hablamos de la xenofobia, que es el odio a los extranjeros, pero no al extranjero solamente que puede llegar de vacaciones a Disney, o que si viene aquí a Colombia baja el eje cafetero, no, es al extranjero que viene por lo general, que viene en condición de refugiado, que viene huyendo de una desgracia. Entonces ese termina siendo víctima de la xenofobia, como es el caso de la migración de venezolanos que están llegando a Colombia, que muchos de ellos que quieren salir adelante, que quieren mejorar su vida, que son víctimas por desgracia de la xenofobia. Entonces está la homofobia, en fin, y está la judeofobia o el antisemitismo. Como habíamos dicho antes, si bien los odios de grupos son una interpretación incorrecta de la realidad, la judeofobia es un mito, es una quimera desde un principio. ¿Por qué? Porque todo lo que se forma, o la base sobre la cual está sentada el antisemitismo o la judeofobia, no son interpretaciones incorrectas de la realidad. No es que algunos judíos lo hacen y otros no, sino que se sienta sobre una base de mentira, sobre una quimera desde un principio. En la primera emisión de la primera temporada habíamos hablado de las características de la judeofobia o del antisemitismo. Y sin duda, y ya lo habíamos aclarado en aquel momento, pero no está de más, y me gusta siempre retomar un poquito de esos elementos. Sin duda alguna, el elemento, o los dos elementos más importantes, son el carácter quimérico de la judeofobia o el antisemitismo. Es decir, como había dicho antes, está sentado sobre una mentira desde un principio. Todo el fundamento del antisemitismo son un conglomerado de mentiras, de falsedades, de calumnias, no que unos lo hacen y otros no. Se han hablado de sacrificios, de rituales, de un montón de pendejadas, con el perdón de ustedes, que se inventan haciéndolo ver como si fueran ciertos. Con el perdón la palabrita, pero
fue la más adecuada en este momento, y ya siendo un nodo de grupo sentado sobre una base quimérica, se vuelve un odio de grupo peligroso. Y realmente, ¿por qué se vuelve por qué es un peligro? ¿Por qué se vuelve peligroso? Porque es un odio de grupo que no se puede refutar de forma racional. Siempre que el antisemita va a tener forma de, aunque no tenga argumentos, nadie le va a quitar, o el antisemita no va a permitir que nadie lo saque de su error, aunque él sepa que está diciendo una mentira, que él no va a permitir que nadie le diga que eso que está diciendo es una mentira. No va a permitir que nadie le diga que los judíos no sacrifican niños, aunque él sepa que es una mentira. Él no va a permitir que la gente le diga que los judíos usan sangre de cristianos para su pan, para que el pan sin levadura que ellos comen, o cualquier cosa que se diga, ellos siempre van a defender, aunque sepan que es mentira, esa verdad de ellos, que no es la verdad del mundo, o sea, no es la verdad del resto de la gente, o no es la verdad que se pueda corroborar con datos históricos. Si bien ya habíamos dicho que el antisemitismo es quimérico, es peligroso, también dijimos que en aquella oportunidad, en nuestro primer programa de I Stand With Israel, que el antisemitismo es antiguo, es universal. Y es antiguo, ¿por qué? Porque el antisemitismo y por lo tanto la propaganda antisemita existen desde que el judío es judío. Y es universal también porque no se necesita, tanto que es universal como también es obsesivo, porque no se necesita tener el objeto del odio, o no se necesita tener cerca a un judío, o que en tu comunidad hayan judíos para que haya un antisemita. Como dijo alguien en alguna oportunidad, y lo recuerdo bien, que el día que si no existieran los judíos, el antisemita se lo inventaría. Entonces, quiero hacer una pequeña cronología de la propaganda, o de lo que fue el origen de la propaganda antisemita. Que en el siglo I después de Jesucristo, se habla del primer libelo de sangre del autor griego Apión, quien afirmaba que los judíos sacrificaban a los griegos. Que en el año 1144, que en Inglaterra, esto sucedió el 20 de marzo de ese año 1144, cuando se registró el primer libelo de sangre en Europa. Una comunidad judía de Norwich fue acusada del asesinato ritual, después de que ese día se encontrara el cadáver del niño Guillermo de Norwich, que nació en 1132 y murió aquel día del 20 de marzo con diversas heridas de puñal. Guillermo llegó a alcanzar el grado de mártir católico. Que en Inglaterra, otra vez, en el año 1189, la delegación judía que participaba en la coronación de Ricardo de León fue atacada por la multitud. Que el 6 de febrero
de 1190 hubo un pogrom en Norwich y todos los judíos de aquella villa fueron asesinados por dicha causa. Esto fue en Bélgica en 1250, cuando Tomás de Cantimple escribió un antiguo libro de sangre que dice, en otras palabras, que los judíos de todas las provincias hacían rituales con sangre cristiana. Esto fue en España entre los años 1250 y 1491, cuando el fraile converso Alonso de Espina escribió contra judíos, sarraceros y otros enemigos de la fe, en donde se inventaba una larga lista de crímenes atribuidos a los judíos como crucifixiones infantiles, y todos estos hechos fueron dados por ciertos. Que el caso más famoso fue que en el siglo XIII de el niño Santo Dominguito de Val en Zaragoza, al cual los zaragozanos católicos todavía le rinden culto. Esta fue la primera noticia del libro de sangre en la península ibérica. De acuerdo con la historia, el santo niño de la guardia, este fue otro, fue un niño secuestrado y torturado con el objetivo de sacarle el corazón. Este crimen le fue atribuido a los judíos. Y 5 personas, según la historia, fueron ejecutadas, y el niño fue canonizado por el romano pontífice Pío VII en el año 1805. Durante 1494 hasta 1946 se conocieron otros liberos en Europa, como el de Hungría, que fue entre 1494 y 1529, en Siria, ya en el Oriente, el libelo de 1840 en Bohemia, el libelo de 1899, que fue el caso de Hilsner, Leopold Hilsner, un vagabundo judío, según la historia, acusado de degollar a una joven cristiana de 19 años, y Hilsner fue sentenciado a muerte. En Rusia, en 1911, fue otro libelo de sangre, que fue el juicio al jefe de una fábrica, se llamaba Mendel Baylis, que fue acusado de haber asesinado a un niño. En Polonia, en 1946, este fue un pogrom contra los sobrevivientes de la Shoah. Existen en nuestros días, desde los años 80, otro tipo de libelos. Ya no son solamente artículos, libros, sino que ya se han ido a la modernidad, al cine, a la televisión. Ya existen programas en donde se hacen acusaciones, o programas infantiles para de alguna manera adoctrinar a los jóvenes musulmanes en contra de los judíos, para acrecentar su judeofobia. De esta forma llegamos al final de una emisión más de I Stand with Israel. Hasta la próxima.